Pues estamos ya listos para comenzar nuestro tema de hoy, donde queremos ser empáticos con todos los que nos estén escuchando. La verdad es que quisiéramos siempre dar un mensaje de aliento, de ánimo, pero estamos conscientes de las circunstancias. Las circunstancias en su mayoría no son buenas para nadie, tenemos que ser objetivos y poderlo revisar y poder hacer un poquito de historia, donde la historia nos dice que el planeta ha pasado desde sus años, de toda la historia del planeta, por diferentes hecatombes, cataclismos, reveses de todo tipo, social, económico, guerras, hambrunas, pestes. Y luego vienen los comparativos de cómo estuvimos en las diferentes épocas y la revisión de la historia. Durante nuestra vida vamos a pasar inevitablemente por problemas. De hecho, la vida, con todas sus circunstancias, es un problema a resolver. Yo sé que usted que me escucha, ustedes que me conocen, los que somos iglesia, los que ahora estamos contactando con estas transmisiones, entendemos perfectamente bien el sufrimiento humano. La verdad de las cosas es que quisiéramos no sufrir, quisiéramos no tener dificultades, que todo estuviera resuelto, decirlo como la despensa llena, la cuenta abultada, la salud completa, ningún problema, ninguna nube, ninguna zozobra, que todo estuviera bien. Así quisiéramos, pero la verdad de las cosas es que un montón de accidentes, de pérdidas y como ahora también una pandemia que tiene sus puntos encontrados, porque hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que cree lo que está pasando, hay gente que no lo cree. La verdad de las cosas es que como se han tomado las medidas y obvio se comporta diferente toda esta hecatombe en los diferentes contextos, pues el refrán y el conocido adagio, vulgar conocido adagio es, dependiendo de cómo te haya ido en la feria, es como hablamos. Ahorita mismo están comenzando a entrar un montón de informaciones que contradicen y gente que se desmiente y todo ese estilo de cosas, pero la verdad es que las circunstancias nos dicen que de una u otra manera las calamidades, las hecatombes, las enfermedades son parte de la historia de los seres humanos. Así que en su mayoría nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es Dios quien está en control. Por eso fe, esperanza y amor, en el contexto ahí donde todos están escuchando, revisando su situación, cuando para algunos es fácil quedarse en su casa, para otros no lo es tanto, para algunos hay ahorros, para otros no hay ahorros, para algunos hay trabajo, para otros no hay trabajo. El asunto es que Dios, detrás de todo esto, siempre está en control. No tenemos por qué saber exactamente lo que Dios está haciendo, pero una cosa es descontada, es por segura. Dios está en control, sea que lo sepamos, sea que lo veamos, sea que lo sintamos, sea que veamos y disfrutemos los resultados o no. Dios siempre está en control, pero en momentos como estos, de estas circunstancias, hay gente que incluso quiere encontrar un culpable y el culpable que más o menos siempre se lleva la mayoría de las culpas en términos de desgracias, es nuestro Dios, lo cual yo creo que no es justo, porque realmente Dios no tiene la culpa. Dios es un Dios cercano y personal. Muchas de nuestras malas decisiones y situaciones propias de la orbe, es decir, del planeta, son las que hacen y obedecen que todo esto está pasando. Así que no deberíamos quejarnos, aunque todos nos quejamos. ¿Usted se queja? Yo sí me quejo. Todos nos quejamos, no deberíamos hacerlo. Parte de la condición humana donde nosotros a veces hasta queremos quejarnos y echarle la culpa a Dios de lo que nosotros mismos hacemos y tenemos nosotros la culpa. Así que independientemente de nuestra personalidad y nuestras circunstancias, hay una circunstancia globalizada ahorita que nos ha hablado a manera cercana a todos nosotros por tener que estar en una cuarentena, por tener que administrar mejor los recursos, por tener que estar lidiando con los nuestros y nuestros temperamentos en la casa, pero no podemos decir que hay algo aquí en la tierra que Dios no permita. Eso sí no lo podemos decir, porque todo lo que sucede en este planeta, Dios lo permite. Quiero repetir esta frase, Dios lo permite. Ahora, yo quisiera que me siguieran entonces y me ayudaran a leer esto que sí aparece ahí en sus pantallas, pero cuando lo más estable se vuelve inestable, no se debería temer.
quiero regresarme y repetir esa parte que están escuchando o viendo, pero cuando lo más estable se vuelve inestable, no se debería temer. Resulta que nuestra estructura de vida, las cosas como solíamos hacerlas, la forma de asistir y regresar del trabajo y estar en la casa, la manera de gastar nuestros dineros y ver nuestro horizonte, está cambiando completa y totalmente. Y la verdad es que yo personalmente creo que todavía en este instante no tenemos una seguridad de cómo están las cosas. Es decir, no sabemos que después de que regresemos a nuestra naturalidad y normalidad, cómo van a quedar las cosas, no lo sabemos. Y entonces es de humanos temer, porque nuestra estabilidad se volvió inestabilidad y ahora hay un futuro incierto. Y entonces viene el temor. Bueno, entonces cuando lo más estable se vuelve inestable, no se debería temer a causa, y esta es la razón por la que no deberíamos temer, de la trascendental estabilidad de Dios. Por eso hablábamos que Dios está en control, lo queremos culpar, todas las cosas es un caos, algunos han sacado a Dios de plano de sus vidas, no solo lo han culpado, lo han sacado. En algún momento yo saqué a Dios también de mi vida. Hoy, gracias a Dios, tengo 25 años de ser pastor, 33 de haber conocido a Jesús personalmente, y ahora tenemos esta situación donde ha sido tan cambiante una tras otra, pero podemos retratar esta parte de Dios. Dios comenzó una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Sea que lo sepamos o no, que lo entendamos o no, que lo vivamos o no, esto que Dios permitió, que estas circunstancias que sacudieron la estabilidad para movernos a una inestabilidad y ahora poder depender de la estabilidad de Dios, porque Dios está en lo dicho y Dios nos creó para ser hechos a imagen y semejanza suya, tener relación con Él y entonces poder llegar a conclusiones como estas que nos da el Salmo 46, se va a proyectar allí el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es, versículo 1 del Salmo 46, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David, que escribió de parte de Dios este salmo, estaba de los 16 hasta los 35 años, tal vez 30, siendo fugitivo porque lo perseguían injustificadamente. Su pandemia era Saúl, el rey, y todo lo que el rey Saúl hacía en sus cosas locas e inmaduras, la locura del rey, porque así le dijo el profeta Samuel, locamente has hecho. Era un rey loco realmente el rey Saúl, celoso, lleno de envidia, de celos, que porque Dios había escogido a David, lo comenzó a perseguir porque sintió amenazado su reino. Esto para contar un poquito de la historia en la que está el contexto donde se escribe el Salmo 46 de parte del rey David. Y el rey David dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él viene huyendo sin deberla, sin temerla, por lo menos 15 años. Y es él que dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que de manera experimental podernos imaginar cuántas veces David sintió la presencia de Dios, siéndolo así un rescate pronto y un auxilio pronto que lo llevaba y lo sacaba de las cosas que lo amenazaban y de todas las acometidas que en su momento Saúl, el rey, hizo contra él. Pero bueno, pronto auxilio se debería quedar grabado en nuestros corazones para recordar todas las veces que Dios nos ha auxiliado. Porque usted lo sabe. Sí, usted y yo sabemos del auxilio que Dios ha dado a nuestras vidas, de cómo una y otra vez nos ha sacado. Han venido y pasado circunstancias, han venido y pasado situaciones, hemos vivido y tenido problemáticas personales a razón del planeta, a razón del país, a razón de nuestro municipio tal vez, nuestras decisiones personales, hablando de las decisiones malas, de cómo hacemos la vida. Hemos pasado por muchas circunstancias donde Dios ha sido nuestro pronto auxilio y así será. Dios siempre será fiel. Dios siempre no puede contradecirse a sí mismo y Él decidió amarnos y bendecirnos. Ahora, prueba de esto es que una ayuda que ha probado ser segura en el pasado es la ayuda que en el futuro nos sacará igual adelante. Yo quiero proyectar en sus pantallas un dato que hasta cuesta trabajo decir, porque es el referente a una pandemia que sucedió hace 11 años, en el 2009.
No se compara con lo que está pasando ahorita, pero igual era una pandemia, fue más leve y la gente volvió rápido a la soberbia, al afán, al materialismo, a la rutina, al estrés, a la ansiedad, a todas esas cosas que ahorita nos sacaron esta otra pandemia más prolongadamente de ellos. Pero la ayuda que Dios dio es probada en el tiempo pasado, en el próximo pasado, la semana próxima pasada. Ayer pudimos probar que la ayuda de Dios fue pronta y expedita. Y usted se acuerda del H1N1. Y usted se acuerda de esa pandemia y se acuerda del ébola y se acuerda del SARS y se acuerda de todas estas enfermedades cuando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida llegó, y estamos haciendo como un recuento de todo lo que vulnerablemente hoy está el ser humano a las enfermedades debido a las prácticas insanas, malsanas, mal manejo, etcétera, que como plaga han venido sobre nosotros. Pero eso no es todo. Hay situaciones hacia atrás de la Gran Depresión en Estados Unidos, de la pérdida de empleos, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, la primera llamada Gran Guerra, que tuvieron sus expectativas, donde miren, el H1N1, pudieran decir que es apocalíptico el asunto. Una vez más, yo quisiera animar a todos a que no fuéramos escatológicos, proféticos y apocalípticos. Una vez más, quisiera animarles a no estar tratando de definir con la Biblia qué es exactamente en el calendario de Dios lo que Dios está haciendo, porque las amonestaciones de la vida, de las cuales habla el libro de Proverbios, nos están hablando claramente que Dios está detrás del asunto, y quisiera lograr que nuestro corazón fuera de carne, que nuestra vida se sacudiera a tal grado donde estuviéramos más cerca de Él, dependiendo de su pronto auxilio, donde Dios ha sido nuestro amparo y fortaleza a través de los años y las generaciones, pero que cuando nuestra comodidad regresa, como cuando Israel entró a la tierra donde fluye leche y miel, donde había cisternas que ellos no cavaron, viñas y olivares que ellos no plantaron, Dios le advirtió: cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios, porque esta pandemia, por el pronto auxilio y el cuidado y refugio de Dios, va a pasar. Pero ¿dónde va a quedar nuestros corazones? Ojalá que cuando quede ya nulificada la pandemia como tal, la historia del COVID-19, de este coronavirus, sea opacada por la mejor historia que se sacó de cada uno de nosotros, hablando y recordando de la ayuda, una ayuda que ha sido probada por ser segura en el pasado, una ayuda que ha llegado pronta, la de Dios, a nuestras vidas cada vez que lo hemos necesitado. ¿Se acuerdan de el viernes pasado cuando estábamos hablando de fe, esperanza y amor? Que cuando todo esto se acabe, una cosa se va a probar: nunca dejaremos nuestras frágiles vidas de necesitar la ayuda de Dios. Hoy es evidente por una pandemia, pero cuando se trata de trabajar, cuando se trata de seguridad, cuando se trata de salud, esas cosas que damos por descontadas y normales, Dios está detrás del asunto, sosteniéndolo para ti y por mí todo el tiempo. Todo el tiempo Dios lo sostiene. Así que ninguna calamidad debe ser temida. Si Dios ha estado ahí a través del tiempo y de los años, y ha estado, y hemos probado en la historia que Dios nos ha sacado adelante, y que la arrogancia del hombre, cuando se van las vicisitudes, regresa a su punto climático, ojalá que la historia del COVID, cuando haya pasado y Dios haya aplastado esa pandemia, se saque lo mejor de nosotros como personas para decir: por lo que ninguna calamidad presente, futura y por supuesto las pasadas menos, debe ser temida. Por eso está ahí en rojo en sus pantallas. No debe ser temida. Temida normal, porque hay ciertos temores que son normales, no los temores paralizantes. El temor que te pone en acción, el temor que te pone a pensar, el temor que te pone a reflexionar, el temor que te pone a trabajar, el temor que te hace, me hace respetar, está bien. Pero el temor que te hace caer en la irreflexión y en la irracionalidad, ese tipo de temor no. Y ese temor se podía traducir como desconfianza en Dios. Y resulta que Dios siempre ha estado detrás de nuestra vida, y Dios siempre estará detrás de nuestra vida, y Dios estará con nosotros, sea que lo sepamos o no. Dios está listo para estar trabajando con nosotros. Ahora entonces, si no debe ser temida, hay una base para decir esto. El versículo 2 del Salmo 46 que estamos estudiando dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces la tierra, los montes y el mar
dice aquí, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque la tierra, se traspase los montes al corazón del mar, no temeremos. Esta es la conclusión a la que llega cualquiera que tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Porque aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios está detrás del asunto. Cuando dice el versículo 4 en un comparativo que, digámoslo así, es un contraste marcado entre el versículo 1, 2 y 3, cuando llegamos al 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario del Altísimo, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Ya vio la figura? Del hecatombe, del cataclismo, de todo lo que viven los seres humanos, la conclusión de un ser que defiende su fe en Dios, David, que nos traspasa y nos transfiere su fe para animarnos a los creyentes en Cristo Jesús y a toda persona que quiera creer en Cristo Jesús, a no temer, a confiar en Dios, porque la ciudad de Dios, la presencia de Dios, alegra la ciudad de Dios. Hay un río de corrientes, donde normalmente la figura de un riachuelo y de un río que lleva corriente y que está a los alrededores forrado y plagado de árboles porque se nutren de esa agua, nos inspira quietud, tranquilidad, sosiego, paz de parte de Dios, fe, esperanza y amor, porque Dios está en medio de ella. Déjenme decirle esto: todas las ciudades comenzaron en función de una afluente de agua. O había un riachuelo, o había un pozo, o de alguna manera un subterráneo que un afluente de agua daba vida a la ciudad. Y entonces los hombres tenían para su manutención, para la agricultura, y se fincaban las ciudades alrededor de los afluentes de aguas. Resulta que en Jerusalén no hay ríos, hay que ir hasta el Jordán. Resulta que en Jerusalén, que ya hicieron reverdecer el desierto los judíos, no hay afluentes de aguas. Pero resulta que Jerusalén, como contaba con la presencia de Dios, era lo que le daba vida y mantenimiento al pueblo de Dios y bendecía todo, como hasta el día de hoy, lo que hace Israel como nación. Pero el día que los judíos se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios en las viñas y olivares que ellos no plantaron, y en las cisternas que ellos no cavaron, y en la tierra donde fluye leche y miel y que nos da mantenimiento como la nuestra ahora, la gente se alejó de Dios, y entonces vinieron los babilonios y los llevaron cautivos, vinieron los asirios y se los llevaron cautivos, y la desgracia llegó a aquella nación. Así que Dios, dice el versículo 5, está en medio de ella, de la ciudad, donde el afluente y el río promueve paz. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Quiere decir que donde Dios está, aunque haya hambruna, que donde Dios está, aunque haya pandemia, que donde Dios está, aunque haya escasez y no tengamos abundancia, Dios bendice a aquella persona, nación, casa, pueblo, la gente que le sigue de veras, porque no se trata entonces de seguir una religión. Veíamos el domingo, por lo cual le invito a que vea el domingo, el sermón próximo pasado, de este domingo pasado, donde se cortó los últimos 10 minutos y viene una conclusión donde Jesús estaba invitando a dejar todo sistema, toda tradición, toda liturgia, toda creencia, todo prejuicio, y venir y seguir no una lista, no una religión, no un sistema religioso, seguir a Jesús para que haya un brote de agua, para que venga la frescura de parte de Dios, para que estemos cuidados de parte de Dios, donde Él está en medio y Él ayuda en la mañana. Así que estamos hablando que este salmo y todo lo que estamos diciendo exalta la capacidad de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer, de afrontar amenazas procedentes de la naturaleza y de las naciones. Fíjense nada más, dos grandes vertientes. Esto que estamos haciendo y revisando de Dios en su palabra exalta lo que Dios puede y debe y quiere afrontar por nosotros, por cada uno de nosotros, para que tú y yo estemos contentos, seguros y tranquilos en Dios. Las amenazas procedentes de la naturaleza y de las naciones, en dos órdenes. Bueno, pero entonces Dios ciertamente protege a su pueblo, le da equilibrio, le da paz. Y revisemos entonces lo que dice el versículo 7, después de pasar y revisar la turbación, el cataclismo, la situación crítica que estaba viviendo David y lo que Dios da como respuesta después de esos varios versículos. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ese es el resumen. Después de revisar que se muevan los montes al corazón del mar, que se desplomen los cielos,
o que bramen las aguas del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La conclusión de revisar primero la naturaleza, que por cierto, hablando de la naturaleza, esa naturaleza no tiene forma de ser controlada totalmente por los hombres. Inventamos vacunas, tenemos controles epidémicos, hay medidas sanitarias, que sería muy bueno aquí lavarse las manos ceremonialmente como lo hacían los judíos, así y luego así. Ya ven que ahora nos dicen que nos lavemos así y así, así y así. Hágalo, está muy bien, pero nosotros no tenemos control de la naturaleza. Dios sí tiene control de la naturaleza y por eso nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero entonces exalta también la capacidad, pueden ver ahora en rojo, de Dios de afrontar amenazas procedentes de la naturaleza, pero también de las naciones. La configuración política, las fronteras y las divisiones, las maneras de las lenguas, la forma de llevar la economía, los negocios, el Producto Interno Bruto, el PIB o las cosas que la gente gana como nación defendiendo sus intereses, están reconfigurándose en nuestro planeta. Y vemos ahí entonces como ahora estamos tomando decisiones como país, México, gracias a Dios por nuestro presidente, pero también otros países y sus presidentes hacen lo propio, pero Dios está detrás del asunto. Y cuando se revisa cómo se comportan las naciones, hablando de los contextos pasados, los próximos pasados, los inmediatos, o la historia mundial contemporánea, o la prehistoria, han sido guerras, pandemias, pestes, egoísmo y todo eso. Dios en su momento ha puesto orden y el resumen, el estribillo, en la inestabilidad de las naciones es exactamente lo mismo. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Pensó que leí el mismo versículo? No, estoy leyendo el versículo 11. El otro era el 7. Y después de revisar cómo se comportan las naciones, se llega a la misma conclusión que se llegó en el versículo 11 en cuanto a la naturaleza. Ahora, en cuanto a las naciones, Dios es nuestro refugio, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Así que aquí viene la recomendación. Este es el asunto y lo que estamos peleando hoy para que se quede en nuestro corazón. Versículo 10 del Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué tranquilizante, qué vigorizante, qué fortaleza. Cada vez que nos hemos estado quietos, dejado afán, dejado lucha, dejado ansiedad, dejada intranquilidad, dejada la zozobra, esa visión nublada donde no podemos ver ahora más allá lo que viene y que quisiéramos saber, lo que podemos hacer es conocer a nuestro Dios, aferrarnos a nuestro Dios y estar quietos delante de Él. Estad quietos en rojo, estad quietos en amarillo, porque estad habla de un estatus, de una condición, de una actitud donde yo decido estar quieto en Dios, en Jesús, en una persona y no en una lista de tradiciones. Quietos, eso quiere decir dejando que Dios actúe por mi persona, yo haciendo lo propio, orando, dependiendo de Él, cuidándome, lavándome las manos, no saliendo, no haciendo cosas indebidas hasta que las autoridades nos den aún así línea verde para movilidad. Y entonces conoced que yo soy Dios. Y esto nos lleva a dos retos. Es un doble mandamiento, no sé si lo vieron ahí, pero hay un doble mandamiento. Un mandamiento que se traduce de una manera muy práctica. La primera de ellas es no caer en pánico. No pánico, no histeria, acción. No caer en pánico. Nos hemos comportado muy bien, pero ahorita algunos se comienzan un poquito a desestabilizar. Hay síntomas de crisis, hay intervenciones en crisis de algunos necesariamente con un terapeuta. Quieren este consejo, quieren hablar con las personas porque están cayendo en pánico, está, no sé, agotándose la despensa, no hay suficiente dinero, no sé qué está pasando en su casa. El asunto es que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, estad quietos, dice Dios, y conoced que yo soy Dios. Me estoy quieto y entonces no caigo en pánico. Es una forma de temor, pero una forma de temor completamente fuera de sí. El pánico es como aquel refrán que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. El caer en pánico es como el cruzar una calle sin fijarse si alguien viene transitando y te atropella. El caer en pánico es sencillamente creer que acaparando algunas cosas vas a salir adelante
y no tener una estrategia para una manera pensante, confiar en Dios y saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ese es el primero de los mandamientos, pero el segundo es reconocer su soberanía. Porque cuando yo me estoy quieto y dependo de Dios y entiendo que Él está detrás de todos los asuntos y que tiene control de todas las cosas, estoy reconociendo que Él manda, que Él es soberano. Pero esta parte de reconocer me quita a mí la autoridad. Me quita a mí el volante de la vida, me quita a mí la forma obstinada y obsesiva de llevar las cosas y decidir por mí mismo. Me toma el llevar mi vida y ponerla en las manos de Dios, el llevar mi familia y ponerla en Dios, el llevar todo lo que soy en las manos de Dios. De manera que es reconocer la soberanía de Dios. Por tanto, estos dos mandamientos se dirigen tanto a su pueblo, a los que son de Jesús, a los que ya creen en Él. No estoy hablando aquí de religión, estoy hablando de relación con Jesús. Si usted tiene relación con Jesús por la fe en su corazón, entonces usted es el pueblo que de Dios está recibiendo este consuelo. Porque déjeme decirle algo, Dios ahí donde está, le está hablando. Le está recordando que Él es su amparo y fortaleza, su pronto auxilio, que la historia nos dice que Dios nos ha cuidado y que ahora Dios quiere que no nos afanemos y tampoco ufanemos de las cosas, que cuando acabe esta historia y regresemos a la vida, seamos sensibles, sencillos, humildes, dependientes de Dios en una relación que se creció durante esta pandemia con Dios y que se hizo eterna o prevaleció o quedó ya de una manera establecida para cuando venga la comodidad de la vida de los seres humanos. Entonces se dirige tanto al pueblo para consolarnos como a todas las demás personas, naciones, pueblos, para testimonio, que Dios puede cuidarnos, aunque algunos tal vez no crean en Él, independientemente de su contexto. Dios es nuestro refugio aún frente a la destrucción total. Y yo quiero resaltar esto, nuestro refugio en cuanto a la destrucción total, porque si se acaba todo esto, si pasa otra pandemia, si viene otra hecatombe, miren, Dios tiene la mirada en lo eterno, va más allá del asunto, no es un simple refugio temporal, es nuestro refugio eterno y puede fortalecernos en toda circunstancia. Aunque todo se acabe, aunque todo ya no siga igual, Dios bajo cualquier circunstancia, no solo en la configurada forma social y civilizada forma de vida, Dios nos puede cuidar en el último y gran día de la fiesta. Escuche esto que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No había pandemia, eran los días de Jesús. Sencillamente Cristo aquí se está presentando como la fuente de agua viva que brota para vida eterna, la que da frescura, la que le da mantenimiento a nuestra vida, la que sostiene todo lo que somos, la que vitaliza y hace robusta nuestra vida. Esa forma de bendición de Dios a pesar de nosotros mismos, porque cuando pensamos en nuestros pecados, Jesús ya pagó por ellos en la cruz del Calvario. No importa cuáles sean, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense, aunque debo tener responsabilidad para ayudar a las personas y pedir perdón a los que haya dañado y ofendido. La verdad de las cosas es que no hay pecado que Dios no haya perdonado, porque Jesús se pone en pie, si pueden ver allí en rojo, es seguir a una persona para invitar a que si tienes sed de paz, sed de calma, sed de paciencia, sed de sosiego, sed de seguridad, sed de protección, sed de una certidumbre futura de a dónde irás, hay que venir a Jesús. Hay que entregarle tu vida, hay que entregarle tus finanzas a Jesús. Hay que estar conscientes de que Dios tiene respuesta para nosotros. Y entonces el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que habrá comenzado una vida vital, una vida fructífera, aunque haya pandemias, aunque haya zozobras, aunque haya todo lo que hay alrededor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, ánclese en la fe, en la esperanza y amor de un Dios vivo y verdadero. La semana próxima veremos más de estos temas para fortalecer nuestra fe, pero yo quisiera que ahora termináramos orando. Vamos a, después de orar, ver un video musical bonito, editado, que va a bendecir también su vida, como para que durante esa música que solamente es instrumental de personas que usted conoce, sobre todo los que conocen el contexto de ministerio donde nos movemos, usted las conoce, son 3 hermanas, ya le estoy dando datos. Ore a Dios y dígale: Señor,
Tú eres mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y así terminaremos. Y la próxima semana nos vemos aquí en viernes y el domingo, 11:30, en la sesión de No estás lejos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjeme terminar orando. Dios, quisiéramos darte gracias porque eres nuestro refugio, porque eres nuestro guardador y nos bendices, Dios, a pesar de nosotros mismos. Queremos rogar que, ¿dónde están todos los que están escuchando esta palabra y creen en ti y quieren creer en ti? Y en este momento depositan su fe en ti, que los bendigas, Dios, porque tú eres bueno y porque quieres bendecir y dar vida a todo aquel que en ti cree, que salte para vida eterna, una fuente que refresque su vida, su alma, su espíritu, y que vengan bendiciones de parte de ti, seguridad de parte de ti. Dios, que tu gracia a los que están en problemados, que nos escuchan en Estados Unidos, estamos pensando en varias regiones de Estados Unidos, de gente que nos conoce, que tu gracia llegue allá donde también ha habido tantos muertos. Y rogamos, Padre, porque nos cuides aquí en México, que tú bendigas tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.